Hola, mi nombre es Francisco Hernández y pertenezco a la iglesia La Gran Comisión, y ahora quiero que compartamos un tema muy importante que se llama el concepto de Dios. La razón por qué vamos a hablar del concepto de Dios, y es muy importante que lo aprendamos, es porque estamos viviendo en una época donde hay una gran confusión, donde todas las personas, casi la mayoría, mencionan el término de Dios. Y vamos a comenzar con la introducción. Muchas personas dicen que Dios existe o que Dios no existe. Por las palabras del ser humano no determina si Dios existe o no existe, aunque Dios sí existe, porque podemos ir a la Biblia en el libro de Hebreos 9:27, nos habla de que todas las personas están establecidas que van a morir una sola vez y después de esto el juicio final. La pregunta es, ¿quién creó esa regla? Definitivamente Dios. Entonces eso nos identifica que hay un creador y que Dios existe. En este mundo hay 4 categorías, 4 tipos de personas que mencionan el término de Dios. Y el número 1 son los no creyentes. Los no creyentes utilizan el término de Dios. El número 2 son los religiosos. Los religiosos utilizan el término de Dios. Y el número 3 son los cristianos. Los cristianos utilizan el término de Dios. Y el cuarto son los herejes. Los herejes. Estos 4 tipos de personas utilizan el término de Dios. Y la razón es que ellos utilizan el término de Dios, Dios, no significa de que están hablando del mismo Dios que nosotros, o están hablando del Dios verdadero. Entonces, descubramos el término verdadero, el significado verdadero de Dios. ¿Y cuál ustedes creen que es? Piensen un momento. ¿Ok? La Biblia lo define como el único. ¿Y a dónde ustedes creen que está Dios? También como el que está en el cielo. Ahora, Dios nos ha dado una forma especial para distinguirse a sí mismo entre los otros dioses. ¿Y cuál ustedes creen que es? Es a través de su nombre. Como todos los seres humanos tenemos nombre y no podemos ser llamados por el nombre de alguien más. Si tú te llamas José, no se te puede decir Pedro. Si tú te llamas María, no se te puede decir otro nombre. Entonces, Dios a sí mismo también, Él ha creado una forma especial para Él distinguirse entre otros dioses, y es a través de su nombre. ¿Y cuál creen ustedes que es el nombre de Dios? Yo pensaba que era Jehová. Pero vamos a checar en la Biblia qué significa el significado verdadero de Jehová. Génesis capítulo 1, del 1 al 2, y también el capítulo 3, dice que significa Elohim. Elohim es porque Él creó todo lo que existe. Ahora, en Génesis capítulo 2, del versículo 4 al 8, dice que Él es el Dios que se conecta. Que se conecta con su pueblo, que
se conecta con su pueblo. Ahora, en Éxodos capítulo 3, del 13 al 15, dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, así le dijo a Moisés. Cuando Moisés le preguntó, porque el Señor lo estaba llamando para que fuera ante el rey, entonces Moisés le preguntó, ¿qué nombre le diré que eres tú? Y le dijo, diles, yo soy, el que existe por sí mismo. Ahora, este Dios tiene una relación con su pueblo, y es a través de su palabra. ¿Qué clase de palabra? En este mundo hay muchas palabras, diferentes palabras. ¿Qué clase de palabra? Que es la manera en la que Dios se comunica con su pueblo. Esa palabra es Génesis 2:17. Les dijo, no coman del fruto de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Esta era la única palabra donde la humanidad se podía conectar con Dios y podían disfrutar de esa gran bendición. Pero esta palabra no existe más. ¿Por qué razón? Porque la humanidad desobedeció la palabra, comieron del árbol del huerto de la ciencia del bien y el mal y cayeron en el problema número 1. Desobediencia. Cayeron también en pecado. Y tercero, pasaron a ser esclavos de Satanás. De la forma esta, ya la humanidad no puede conectarse con Dios a través de Génesis 2:17, porque desobedecieron, cayeron en pecado y se convirtieron en esclavos de Satanás. Pero este Dios de amor les dio una nueva palabra, un nuevo pacto. ¿Y cuál es? Génesis 3:15. La simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Dios prometió que de la descendencia de la mujer vendría una simiente que vendría a aplastar la cabeza de Satanás, que vendría a solucionar este problema fundamental. Entonces, Dios quería que mientras se cumplía esta palabra, mientras venía la simiente de la mujer, Dios quería que recordáramos cada vez que lo adoráramos, y Él quería que le rendiéramos adoración a través de un medio muy especial, y era a través de la sangre del Cordero. Era la única manera, la única forma en la que la humanidad podía rendirle culto y adoración al Señor. Y podemos tener un ejemplo muy especial, como Caín y Abel. Vemos que Caín rindió un culto al Señor completamente raro, y Abel le rindió un culto al Señor completamente agradable, que fue a través de la sangre del Cordero, y fue acepto delante de Dios. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el significado del Cordero. El Cordero significa Jesús. Y de acuerdo a la Biblia, en Mateos, Mateos 1:21, significa que Jesús es Salvador.
Y también en Mateos 1:23 significa que Jesús es Emmanuel. Entonces, en otras palabras, esta palabra ya no es válida, ya no se puede adorar a Dios a través de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque la palabra de Génesis 3:15, que vendría la simiente de la mujer, fue cumplida en Jesús. Que Jesús vendría a derrotar la cabeza de Satanás. Entonces, esta palabra de la simiente de la mujer se cumplió y es Jesús. Entonces Jesús, de acuerdo a la Biblia, significa que Él es Salvador y que también Él es Emmanuel. Entonces la pregunta es, ¿quién es el único que nos puede salvar a nosotros? Solamente Dios, ¿verdad? ¿Quién es el único que puede estar con nosotros todos los días? Es Dios. Entonces, aquí viene la conclusión. Si solamente Dios puede estar con nosotros, si solamente Dios nos puede salvar, entonces, porque Jesús significa que Él es Salvador, entonces Jesús nos puede salvar. Y porque Jesús significa Emmanuel, entonces Jesús nos puede salvar. Entonces, la conclusión más profunda de esto, porque el significado de Jesús es Salvador y el significado de Jesús es Emmanuel, entonces esto hace que el nombre de Dios es Jesús. ¿No les parece un poco interesante? Claro que sí. Entonces, porque el significado de Jesús es Salvador y también Emmanuel, entonces esto hace que el nombre de Dios es Jesús, el que nos puede salvar y estar con nosotros. Ahora les voy a hacer 3 preguntas, muy importantes. Número 1, entonces, ¿en quién debo de creer? ¿En Dios? ¿O en Jesús? ¿En quién debo de creer? ¿En Dios o en Jesús? Recuerden, el significado de Jesús es Salvador y también él significa Emmanuel. Entonces, porque el significado de Jesús es Salvador y él es Emmanuel, entonces esto hace que el nombre de Dios es Jesús. Entonces, ¿en quién debo de creer? ¿En quién debo de creer? ¿En Dios o en Jesús? Respuesta correcta, en Jesús. Jesús es Dios. Segunda pregunta, número 2. ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Cómo puedo estar seguro de la salvación? A través del nombre Jesús, porque Jesús significa Salvador. Tercera pregunta. ¿Cómo estar seguro de Emmanuel? ¿Cómo puedo estar seguro de Emmanuel? ¿Cómo puedo estar seguro que Dios está conmigo? A través del nombre de Jesús, porque Jesús significa Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esto es el concepto verdadero. Asimismo, como estos 4 tipos de personas, ellos mencionan Dios, 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 eso no significa de que ellos conocen a Dios o creen en Dios. Por lo tanto, es que compartimos esto para que nosotros tengamos un concepto verdadero de quién es Dios. El hecho de que las personas utilicen Dios, 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 no significa que ellos conocen a Dios. Por lo tanto, es como el único que está en el cielo, y asimismo Él ha dado una forma especial para que nosotros podamos distinguirlo a Él
Él se ha dado esa forma a sí mismo, es a través de su nombre, para que podamos distinguirlo entre medio de todos los dioses que hoy en el mundo hay. Y es a través de ese nombre que nosotros creíamos que era Jehová, pero que ya no se puede disfrutar más Jehová, por lo tanto de que su significado es Elohim, es el Dios que se conecta con su pueblo, y es el yo soy el que soy. Por lo tanto, Él es un Dios que se conecta con su pueblo a través de su palabra, Génesis 2:17, pero esta palabra no más válida porque Él les dijo que no comieran del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Ellos desobedecieron, cayeron en pecado y se convirtieron en esclavos de Satanás. Por eso es que dio un nuevo pacto, Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Pero Él, antes de que esa palabra se cumpliera, Él quería que el pueblo lo adorara a Él, que le rendiera culto a través de la sangre del cordero. Si no era de esa forma, no podían rendirle culto. Por eso es que Caín fracasó en ese culto a Dios. Pero ese cordero significa que Jesús, y el significado de Jesús es Salvador, y asimismo Emmanuel. Entonces el único que nos puede salvar es Dios, y el único que puede estar con nosotros es Dios. Entonces, porque el significado de Jesús es Salvador y Él es Emmanuel también, entonces el nombre de Dios es Jesús. Los bendigo en el nombre del Señor para que este mensaje pueda tocar sus corazones y abrir más su entendimiento para que les sirvan una vida agradable al Señor. Yo oro para que disfruten en el campo y en sus vidas. Gracias.